Un fin de año siempre trae la inevitable búsqueda de una conclusión. Nosotros tenemos convicciones de que el calendario del Señor no necesariamente es el que está regido por el de nuestra sociedad, pero definitivamente es un buen tiempo también para hacer algunos cálculos. Sobre todo en nuestra agitada ciudad, hacer algo de introspección es complicado porque no tenemos tiempo ni siquiera para eso. Cuando los traslados al trabajo son de 1 hora y media, y ida y otra de vuelta, es decir, para trabajar en un solo día de nuestra ciudad, alguien tuvo que movilizarse a veces, como el caso de mi esposa, hasta 3 horas diarias. 3 horas diarias solamente para trasladarse, para después trabajar en algunos puestos que todos tienen su grado de presión. Y así se nos van pasando los días, los años, y a veces no nos damos cuenta que estamos en una máquina como un sistema que está funcionando implacablemente, pero que nos hace sacar pocas cuentas. Así que decía yo, ¿qué podríamos compartir en una fecha como esta? Bueno, nunca está de más hacer algo de reflexión. Y se me vino a la mente este texto que está en Hechos capítulo 3, verso 19. Me gusta cómo inicia ese versículo. Dice, así que. Así que para entender todo lo que viene de la lectura de ahí en adelante, hay que entender todo lo que hay de aquí para atrás. Así que para resumirnos un poco, lo tomo como el ejemplo de que creo que aquí el apóstol Pedro está lleno del Espíritu Santo, disfrutando del cumplimiento y un anhelo que tenía el Padre, más grandemente buscado por él, y era que su presencia iba a empezar a vivir dentro del corazón de la iglesia, de su pueblo. Ya no tendría visitas esporádicas, sino que por fin el Señor, que pacientemente esperó desde el comienzo, desde el Edén mismo en adelante, la maduración de su proyecto en la humanidad, hasta hacer que el corazón del hombre sea el lugar donde Él iba a habitar permanentemente. Tú eres un sueño que el Señor tuvo desde antes de fundar el mundo. Siempre soñó en los tiempos difíciles, cuando todavía su pueblo podía disfrutar de manera externa de las visitas de Él, pero siempre te soñó a ti. El Señor diciendo, en algún momento, lo dijo a través del profeta Jeremías, Ezequiel, en algún momento yo ese corazón de piedra lo voy a convertir en un corazón de carne, y escribiré mi ley no en tablas hechas por su mano, pero en piedras, sino que la piedra que Él siempre quiso esculpir era nuestro corazón. Dijo, una vez que eso ocurra, mi espíritu va a enseñarle las cosas desde adentro hacia afuera. Ya no van a tener necesidad de que vengan maestros a explicarles como una primera fuente, sino que la primera fuente de cómo conocer al Señor a través del Espíritu de Dios estaría caracterizado porque desde dentro ahora Él haría entender sus preceptos, sus mandamientos, y su presencia por fin iba a estar donde Él siempre quiso estar, en comunión con parte de su creación, incluidos nosotros, la humanidad, que por causa del pecado y todo lo que significó el rebelarse contra Él, permitiendo que la muerte entrara en la humanidad, ya no estaría presente en todos aquellos que después de este así que dijo el apóstol Pedro, porque recuerden que se dio el cumplimiento, vino la presencia del Señor y se quedó para siempre en su pueblo. Y estaba demostrándose aquí que Jesús es el Mesías, que Él es a quien nosotros estábamos esperando, decía el apóstol Pedro, y en una especie de recuento parecido a una situación no idealmente como esta, pero sí en un momento de hacer reflexión de las temporadas vividas. El apóstol Pedro dice, bueno, el Señor ya cumplió su parte,
trajo el derramamiento de su presencia como lo anhelaba Él. Y desde ahora en adelante, entonces ahí encaja perfecto el así que. Así que, después de todo lo explicado, Jesús es el Mesías, el Espíritu de Dios vino a morar dentro de las personas que tengan este acuerdo de fe con el Señor. El perdón está garantizado y recién después de que este reconocimiento esté, fíjate, empieza un proceso de arrepentimiento que a veces nos cuesta trabajo asumir o asimilar porque por causa de cómo hemos recibido las definiciones de algunas palabras y detrás de ellas hay una cultura religiosa que nos roba el entendimiento y el significado del arrepentimiento. Nosotros crecimos en un ambiente greco-romano, nos educaron haciéndonos creer que el arrepentimiento era buscar culpables y que el arrepentimiento es para sentirse muy mal, ser culposo. Y aunque sí tiene que ver con reconocer que algo no está de acuerdo a como Dios lo ha diseñado, quiero decirte que Dios, cuando te llama al arrepentimiento, cuando me llama al arrepentimiento, no lo está haciendo para condenarnos, sino para hacernos más cercanos a Él. De hecho, la palabra arrepentimiento en hebreo es techuvá, que no es la misma palabra con la cual la mayoría de las veces nos han enseñado. Arrepentimiento es metanoia, porque está escrito en griego, en la koiné dice que metanoia es cambio de mente o cambio de mentalidad, y está bien. En términos del lenguaje captura algo de lo que realmente significa, pero no es lo único que significa, no es solo cambiar de mentalidad. Techuvá significa volver al origen, es distinto. Cuando el Señor te dice, quiero que practiques el arrepentimiento, lo otro, que es el Espíritu de Dios el que regala el arrepentimiento. Tú y yo no tenemos la capacidad de iluminar tanto nuestro ser, nuestro entendimiento, como para llegar a decir, necesito encontrarme con Dios. Ahí está la obra maravillosa del Espíritu de Dios, cuando Él nos convence de que algo no está siendo grato al Padre, pero no es para condenarnos, nos está diciendo, esto no es grato para mí, pero el que se está perdiendo la oportunidad de vivir en comunidad conmigo, en comunión conmigo, eres tú. Entonces, vamos a botar algunos paradigmas. Cuando hablamos de arrepentimiento no andamos buscando pecadores culpables para enrostrarle su falta y decirle cuán santos somos nosotros. Eso es muy fariseo. El verdadero arrepentimiento es que por causa de cómo el Señor lo explica en su propia palabra y lo dice la etimología de la palabra, es vuelvan al origen, es volver al Padre. Cuando alguien necesita arrepentimiento, desde la perspectiva bíblica, es cuando alguien está lejos de Dios, cuando perdió el origen, perdió el lugar de su propósito, el lugar que lo conecta con el destino con el cual Dios lo ha soñado. Y no hay un acto más misericordioso de parte de Dios que cuando Él nos llama a arrepentirnos. Es extraño. Recuerda, ellos ya estuvieron llenos del Espíritu, ¿cierto? La primera jornada fue llena del Espíritu y salen con el entendimiento que iluminó el Espíritu de Dios, y ellos ahora están explicando qué fue lo que les ocurrió a ellos. Nosotros nos arrepentimos. Entonces ahora el apóstol Pedro está contándole a los que están curiosos por todo lo que ha ocurrido allí, que fue significativo, está explicándole cómo ustedes ahora, los que no han tenido la experiencia que nosotros acabamos de tener, cómo ustedes la pueden replicar dentro de sus propias vidas, es arrepintiéndose y convirtiéndose. O sea, aquí tenemos, dice, así que, ya entendimos, Jesús es el Mesías, sí, murió por mis pecados, sí, murió por los pecados de la humanidad, sí, tiene algo que ver con mi persona, sí, ok. Si tú crees eso, ese así que te puede conectar con lo que después dice, arrepentíos y convertíos. Son dos cosas complementarias, pero son distintas. El arrepentimiento te hace entender, necesito volver al lugar de origen, necesito volver al Padre, necesito volver a Dios. Hay
por lo visto una memoria escondida dentro de nosotros, que está por encima de las edades y del entendimiento de nuestros cerebros. Me encanta una canción de Michael Bunster cuando dice: hazme recordar quién soy. Es profundo ese texto, porque ¿cómo voy a recordar quién soy si yo no me conocía? Cuando a lo mejor la definición que yo tenía de mí mismo era que era solo un pecador que no tenía vuelta, o por los errores que he cometido en la vida, nadie podría, ni yo mismo, hacerme conquistar un mejor lugar. Pero de pronto el entendimiento del Espíritu de Dios te ilumina de tal manera que te hace entender que tú eres parte de un sueño que está traspasando incluso el tiempo natural, que Dios te está soñando desde la eternidad, porque en Él fuimos creados. Bueno, así que en un momento de reflexión, en un momento de conclusiones, en un momento de evaluaciones, este me parece un súper buen consejo: arrepentíos y convertíos. Arrepentirse es: me salí del origen, hay algo que perdí. No sé si tú puedes estar experimentando una sensación como esta: hay algo de mí que no está en completa conexión, que no está en completa comunión con Dios, y yo sé que necesito esto, pero no sabes cómo hacerlo. Porque si dentro de tu mente y corazón están todas estas contaminaciones de la religiosidad que te hace creer que el que se arrepiente es un pecador, una persona despreciable, el pecado es despreciable para Dios, pero no la persona. Tu persona contiene algo de Él. Tu persona contiene algo de su eternidad. Tu persona contiene algo por lo cual Dios va a seguir luchando hasta cuando sea la oportunidad que Él te regale y me regale a mí. No se trata de solo tu persona, sino de Él en nosotros. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Si estás experimentando en estos días de conclusiones, de fin de año y comienzo de otro, y todos estos ciclos que vuelven a venir a decir que se van a repetir de alguna manera, pero si estás sintiendo que hay algunos vacíos, si sientes que en alguna medida está algo, a lo mejor una parte está lejos de Dios, a lo mejor la pasión del comienzo, la fe a lo mejor que en algún momento pudimos haber creído tan poderosa, tan fuerte o tan como ingenua como niños, a lo mejor hemos pasado por diversas experiencias que nos han robado una determinada ingenuidad y uno dice: pucha, yo creí que iba a ser de esta manera, pero no fue así, lo escondemos, pero estamos algo decepcionados de Dios. Yo creí que al orar de esta manera iba a ocurrir como yo se lo pedí, porque lo hice con todo mi corazón, puse lo mejor de mí, pero una de las lecciones más difíciles de aprender es que nunca será por nuestras obras, sino por la fe en Cristo. Y si tenemos la capacidad de creer que aunque no ocurran las cosas como yo las he pensado o las idealicé, significa que Dios ha apartado su amor de mi persona. Él no ha renunciado absolutamente a nada de lo que soñó contigo. Y voy a decir algo: con nosotros. Hoy día el individualismo te hace querer encontrar solo un Dios personal, pero Dios es colectivo. Hay medidas, hay dimensiones de Dios que no vas a poder disfrutar solo en el cuarto de oración secreto. No abandones ese lugar, nunca abandones ese lugar. Pero te quiero dar una noticia: no es el único lugar donde Dios te está esperando. Hay un lugar en la comunidad, hay un lugar en la comunión, en el misterio del amor, donde relacionalmente se empieza a dar a conocer quién y cómo es Dios. Por eso es que el Señor y el Espíritu y la llenura del Espíritu declaró distintos dones en personas diferenciadas de la iglesia. Es el mismo Señor, pero los dones son para edificarnos unos a otros, para animarnos, para corregirnos, para que Cristo cada vez sea mejor visto, cada vez sea más grande dentro de nosotros. No te puedes arrepentir sin convertirte. Y no estoy diciendo que tienes que convertirte en un canuto.
tienes que convertirte hasta tomar la forma del sueño de Dios. Y el sueño del Padre es que Cristo sea visto en ti. ¿Sabes qué anda buscando el Padre? Anda buscando al Hijo. Anda buscando a Cristo. Tú y yo le podríamos decir, tengo 10.000 obras maravillosas que yo he hecho. Tú no sabes cuánta bondad sale de mi corazón todos los días. Cuánto amo yo. Y presentarle todas las cosas que a mí me parecen santas, justas. Y sabes, si están desarraigadas de Cristo, no te quiero decepcionar, pero el Padre dice, no es mi foco. ¿Dónde dice la Escritura que el Padre tiene complacencia? ¿En el Hijo? ¿Quieres ser grato al Padre? Hazle un espacio amplio y grande a Cristo. Entonces cuando el Padre te mire, diga, este es como yo lo soñé. El lugar de pacto, de acuerdo, en donde mi Hijo, Señor de todo, porque lo hice todo para Él, para que gobierne, para que reine, para que Él me represente, estando Él allí en ese potente lugar de adoración, de un trono en ese corazón, yo estoy grato. Entonces no hay que hacer buenas obras. Sí, hay que hacerlas, siempre y cuando Cristo esté posicionado en el primer lugar y lo represente a Él. Dice el apóstol Pablo, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. Incluso si le diera de comer a los pobres, si yo mismo diera mi propia vida, pero no tengo amor, y eso en otras palabras significa no tengo comunión con Dios, porque Dios es el amor. Uno de los textos más chiquititos y más contundentes. Dios es amor. No contiene amor, no dice Dios tiene amor, no. El amor es Dios. Así que arrepentidos, o sea, vuelvan al Padre. Ese es el llamado misericordioso que está haciendo el Espíritu del Señor cuando te convence. Lo otro, no rehuyas, no resistas a la incomodidad que provoca el Espíritu de Dios. Porque Él no te está llamando, no te está haciendo sentir incómodo o pecador, ¿cierto? Solo para enrostrarte que eres culpable. Él te está diciendo, tengo una alternativa. Yo sé cómo tú podrías mejorar este vacío. Yo sé cómo tú puedes mejorar. Hay que pasar por el examen de la verdad. El Espíritu del Señor te va a decir lo que no está correcto a sus ojos, pero no es para condenarte. Es para decirte, ya está el sacrificio perfecto que fue ese cordero inmolado, irreemplazable, que es Cristo Jesús. Si tú puedes depositar la fe en que Él es el único camino que te va a llevar al Padre, entonces entra en el origen, entra en mi persona, entra en mi corazón. Paradigma número 1, entonces, cuando el Espíritu de Dios me convence de pecado, no quiere menospreciarme, me está demostrando cuánto me ama. Porque sabes, con los que Dios ya no trata, no tienen mucha vuelta. Así que es mejor sentirse un pecador amonestado por el Espíritu que un apóstata ignorado por el Espíritu. Prefiero llorar las lágrimas del arrepentimiento y volver, porque todavía el Señor no ha soltado la toalla en pelear la batalla por mí, y entonces sí, quiero volver al origen. Y dice, convertidos, tomen la forma del Señor. Y aquí viene una promesa muy linda, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Yo dije, cuando leía este texto decía, este ejemplo sí que me lo van a entender hoy día. Refrigerio. ¿En qué momento podría ser mejor puesto este ejemplo como el calorazo que hace ahora y que ha hecho todo el día? Veníamos con Ana María en el terminal, no lo podía creer, qué calor, Dios mío, qué ganas de tomarse algo refrigerado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Si usted se deja desafiar por el Espíritu y obedece, y en el fondo no es otra cosa que abandonar el pecado.
Ese es el llamado. Abandona eso que te tiene lejos del Padre. Y entonces dice, una vez que tú obedezcas a eso, de la presencia del Señor, Dios, en la presencia, el Espíritu de Dios, se va a encargar de refrigerarte. ¿Sabes? Veo una sociedad que busca, por un lado desesperadamente y también de manera tosuda, regalarse una plenitud que al final de cuentas sabe que nunca la va a encontrar fuera de Dios. Pero insiste. Ya no le importa tanto o nada lo propio. Veíamos esto de viajar fue bueno. Siempre es bueno, uno ve muchas cosas. Pero nos impacta mucho. ¿Por qué la gente necesita ponerse tantas marcas en el cuerpo? Le preguntaba a mi esposa, ¿cuánto de lo que se están poniendo en lo externo lo llevan por dentro? ¿Por qué necesito pintarme dragones, leones, cosas que por dentro al parecer es tanto el vacío que llevo por dentro que necesito compensar esta desventaja con la cual peleo? Y necesito demostrar que tengo fuerza, que no tengo miedo, pero todo es un aspaviento superficial de algo que, ¿qué tal león será por dentro esta persona que necesita pintársela en todo el cuerpo para demostrar que porta algo así como poder o autoridad? ¿Cuánto de lo que se pintan en el cuerpo realmente es una vivencia de su personalidad? No estoy satanizando ya. ¿Se puede tatuar, pastor? Mire, la pregunta sería, ¿cuánto de lo que se quiere poner en lo exterior usted ya lo tiene conquistado adentro? Una sociedad que insiste en no volver al Padre, no volver al origen. Y mirándolo hasta con comodidad, es tan fácil volver a Dios. No hay ningún mérito personal que yo podría presentarle que a Él lo vaya a conmover. Es tan grande el amor del Señor que Él hizo el sacrificio, Él pagó el precio, nos regala la garantía de que una vez que nosotros lo reconozcamos y vivamos conforme Él lo está planteando, ok, borrón y cuenta nueva. Y eso es, empezó tu vida con el Señor. Veo una sociedad que no tiene refrigerio. Se inventó refrigerios. No, para ser felices hay que viajar mucho. Hay que tener muchos títulos, hay que tener mucho dinero, hay que tener mucha independencia, hay que ser muy individualista. Los hijos son un cacho, no tengamos familia, porque eso destruye todo lo que son los sueños personales. Tengamos mascotas, ahora hay ISAPRES para perros, para gatos. Las mascotas tienen un mayor cuidado. La ley Cholito cuida más a la mascota que a la persona que pudiera morder eventualmente una mascota. Tenemos gente hospitalizada, ¿cierto? Producto de las mordeduras de perros, pero la ley Cholito, justa, de esta sociedad que va torciendo lentamente todos sus pasos, como no tienen arraigo o el sentido común del reino, en algún momento tropezamos con cosas que llegan a ser ridículas. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo se podrán borrar los pecados? O sea, ¿están escritos en alguna parte? ¿Son un argumento? ¿Se leen? ¿Cómo testifican? El punto es que están ahí presentes. Me gusta el ejemplo de Levítico 16, cuando se habla del día de la expiación y la sangre del cordero inocente. Dice que una porción de esa sangre iba al propiciatorio, el lugar donde se dejaba la ofrenda para aplacar la ira. ¿Dios se enoja? ¿Qué cree usted? ¿Se enoja Dios?
¿Y cómo reacciona cuando se enoja? ¿Cómo? Ya. Explota con rayos. Fulmina a pecadores con fuego. ¿No? ¿Cómo reacciona? Estaríamos todos. ¿Cómo actúa Dios enojado? Se aparta. Ahí está el Dios enojado, el Dios ofendido. Dice, ok, yo te propuse pacto, comunidad, comunión, no quieres estar conmigo. Muy bien. La carta a los romanos dice, y Dios los entrega a mentes reprobadas. Así que las personas que no quieren nada con Él, el Señor le dice, ok, yo no voy a estar, no influiré, no seré, ¿cierto?, un motivador de la santidad sobre ti. Y estas personas que decidieron no tener pacto con Dios, empiezan en el desvarío de esta búsqueda, que nunca tendrá la plenitud. Pero el pecado se borraba con el derramamiento de la sangre de un cordero inocente. Jesucristo, quien dio cumplimiento a todo aquello, dice que su sangre, para que sean borrados vuestros pecados, la única manera es que la sangre de Jesús nos cubra y nos esconda. Expiación significa cubrir. Es que la sangre de Jesús te esconda del acusador. Cuando el diablo quiere encontrar cómo y con qué acusarte, con qué pecado podría desfavorecerte, con qué podría hacer cosas en tu contra, si él se encuentra con la marca de la sangre que aplaca la ira, el mundo espiritual, las tinieblas saben y reconocen, este que tiene la sangre, el argumento, la justicia del Cordero Perfecto, no lo puedo acusar, no tengo argumento, no tengo una capacidad de ir en contra de esto que ya ha sido la justicia del Padre, ha sido justificar, justamente significa acarrear justicia, pagando el precio. ¿Quién pagó el precio? La paga del pecado es la muerte. Jesucristo murió por nosotros, pagó el precio. Y su sangre, dice, tiene el poder para limpiarnos, para borrar nuestros pecados. Si hay alguien en este lugar, y por favor tómelo de súper buena manera, que siente que tiene determinados vacíos o necesidades de refrigerio, y que a lo mejor ha estado intentando en distintas coberturas o en distintas propuestas, ¿y qué tal si realmente le das una oportunidad al Señor y buscas que el refrigerio del Señor te dé la plenitud que no encuentras? El mundo tiene determinadas propuestas placenteras. Si el pecado no fuera placentero, no sería famoso. Nadie pecaría. Sí, se disfraza de plenitud, se disfraza de logro, de éxito, o de cualquier cosa que al hombre le pueda hacer sentir bien, aunque sea por un ratito. Pero ¿y si le das la oportunidad al Señor para que Él sea tu refrigerio? Porque, mira, a mí me desafía esto mucho, cuando dice para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. No sé qué será para la mente de Dios que Él tenga la oportunidad de regalarte el refrigerio que Él pensó darte, no el que tú crees y el que yo creo que necesito. Los que en algún momento hemos experimentado la plenitud del Espíritu, sabemos que no hay nadie como Dios. Nada se parece a Él. Nadie puede ocupar su lugar. Nadie podría ofrecerte la grandeza, la plenitud. No hay placer humano. No hay ninguna vanidad humana o espiritual incluso ofrecida por pseudo dioses que se puedan asemejar a este Dios maravilloso que tiene la sensibilidad de hablarte. Dios te conoce de tal manera que escoge una forma en cómo tú le entiendes, porque Él te creó. No necesitas parecerte a nadie, solo tienes que echar a andar los principios de su reino y disfrutar de algo tan maravilloso. Dios nos da un trato exclusivo, personal. Nos conoce por nuestro nombre. Dios conoce nuestra historia.
Sabe cómo nos levantamos, sabe cómo nos acostamos, sabe cuando no estamos completamente alineados con Él. Pero nunca abandona sus sueños, nunca abandona la idea que Él siempre ha tenido en Cristo para ti. Lo mejor que te puede dar el Padre, ya lo hizo. Te regaló al Hijo para que more dentro tuyo. Termino con esta última reflexión que tiene que ver con un proceso de arrepentimiento que nosotros hemos cuestionado poco, siempre lo llevamos a un plano muy personal. Cambio de mentalidad significa también poner en cuestionamiento los sistemas de creencias con los cuales hoy día me vinculan con Dios y que me han hecho creer que así tiene que ser. La cultura. Hay mucha cultura dentro de nosotros que no es del reino de Dios. Por ejemplo, para no dar nombres, pero tengo bastante experiencia de tratar con muchos tipos de personas que se acercan al Señor. Tengo amigos que por cómo vivieron la vida y lo que más les regaló plenitud fue la gerencia de algo importante. Entonces, en la cultura en cómo ellos estructuraron el orden, las prioridades, las autoridades, ¿cómo lo entienden? Como si el reino de Dios fuera una especie de gerencia, ¿ya? Para ellos Jesús es el gerente. En el orden de cómo ven una iglesia, están los que desarrollan la visión, ¿cierto? Y tienen un análisis FODA hecho, pero Jesús, en el fondo, cuando dice, si tú confiesas que Jesús es el Señor, entonces serás salvo. Pero ese gerente entiende que Jesús tiene que ser el gerente de la casa. ¿Cómo mide el reino? Por el crecimiento, la productividad. Entonces, un liderazgo exitoso para esa persona que tiene esta mentalidad y definido por la cultura a Jesús, es que tiene que ser alguien exitoso y productivo. Y no se da cuenta que la definición que tiene de Jesús está deformada. Jesús es más que suficiente para definirse a sí mismo. Ahí están los discípulos de Jesús. ¿Se acuerdan de Simón el celote? Ya. Ese decía que Jesús era el duro de la política. Jesús es el revolucionario. Entonces, entiende y le predican todo el evangelio, pero dentro de él tiene metido un chip que se llama cultura, con la cual creció y que le hace entender una correcta definición de Jesús, pero desde ahí, desde afuera hacia adentro, cuando se filtra por lo que él maneja, por los sistemas de creencias con los cuales él creció, entonces Jesús es un líder político que se va a encargar pronto de derribar a los tiranos romanos y que cuando ellos estén abajo, el pueblo va a tomar el poder a través de Jesús el Señor, porque para él Jesús es el Señor que manda, el que gobierna. Y ahí tienes una definición de Jesús, o dos definiciones, y que ambas personas han escuchado el mismo mensaje del Evangelio, pero lo están decodificando de manera distinta, porque dentro de nosotros el proceso de arrepentimiento tiene que ser progresivo y permanente. Si tú me dices en alguna oportunidad, yo ya me arrepentí por algunos pecados, ok, súper bien, pero de la cultura con la cual administra la información del reino sin dejar que el reino se defina a sí mismo, esa nos está cobrando cuentas caras, porque no nos hace estar de acuerdo, no logramos una unidad genuina, porque el Jesús de algunos tiene alcance de nombre con el Jesús de otros, pero no está siendo el Señor definido por sí mismo. El reino, para una persona, voy a poner mi ejemplo, ¿podrá salir algo bueno de la Villa Jaime Izaguirre? Pero espero que sí. El alcalde salió, es cristiano. En la
subculturas, ¿cierto?, de las poblaciones, hay códigos que son y te dicen quién es el que manda. Y si te dicen Jesús es el Señor, en mi subcultura donde yo crecí, era el duro, era el que, no importa si la hace bien o mal, pero el que manda, manda, y todos se sujetan a ese líder porque ese es el Señor. Entonces asumen que Jesús podría estar conviviendo con algunas cosas que, aunque no sean tan correctas, te las va a aguantar igual, porque se convive con algo de relatividad o relativismo. ¿Dónde te quiero llevar a pensar en un momento de reflexión como este? Que muchas cosas que estás suponiendo de Jesús y te tienen frustrado con Él, si le preguntas al Señor, lo involucras en tu búsqueda, te va a demostrar el Señor que hay muchas convicciones que no provienen de Él, sino de algunos supuestos de Él. La cultura, ¿quién más fuerte? Una vez preguntó Kevin Leal. Dicho sea de paso, cumplió 76 años. Preguntó Kevin Leal, me dice, estábamos en Brasil. Le encantaba dejarme en ridículo en público ese viejo. Pastor Héctor, hoy decía yo. Me toca de nuevo. ¿Qué es más fuerte, la unción o la cultura para la transformación de las sociedades? ¿Con qué lo harías? Pucha, dije yo, entiendo la pregunta, es trampa igual, pero si digo una me va a dejar en ridículo y si digo la otra igual. Así que yo le dije, yo creo que la cultura. Y me dijo, la cultura. Para transformar naciones y sociedades no bastan personas ungidas por el Espíritu. Porque si tú no logras cambiar la mentalidad de esa gente, aunque hablen en lengua, dancen en el Espíritu, hagan milagros, nunca van a entender profundamente a qué realmente los llamó el Señor. La verdadera transformación es la que está apelando el Señor, es a que Él se dé a conocer y te diga qué es lo que Él entiende por reino, qué es lo que Él entiende por señorío, qué es lo que Él entiende por refrigerio, qué es lo que Él entiende por restauración, qué es lo que Él entiende, cuál es la idea que Él tiene, no la que yo creo o la que supongo. Hay muchas actitudes de nosotros que suponemos que están bien. ¿Por qué? Así crecimos. Ponían el ejemplo, una vez una niña le preguntó a la mamá, dice, mamá, ¿por qué al pescado le cortan la cabeza para cocinarlo? Y la mamá miró a la hija le dijo, mira, la verdad no tengo idea, pregúntale a tu abuela. Bueno, fue donde la abuela y le dice, abuela, ¿por qué al pescado le cortan la cabeza cuando lo cocinan? Y él dice, la verdad no tengo idea, pregúntale a mi mamá, a tu bisabuela. Y la bisabuela se puso a reír y le dice, mira, lo que pasa es que antiguamente nosotros cocinábamos en unos hornos que eran reducidos de espacio, generalmente eran a leña, entonces los pescados grandes, para evitar que tengan tanto volumen, le cortábamos la cabeza porque, bueno, era donde el porte que tenían se justificaba. Pero las otras 3 generaciones siguieron cortándole la cabeza al pescado sin tener un porqué. Solo un ejemplo. Hay muchos ejemplos de nosotros. Tenemos muchos pescados sin cabeza en el horno y no tenemos idea por qué. Damos por hecho que Dios debe estar contento. Dios debe sentirse glorificado. El Señor con esto, porque así lo aprendí. Pero Techuvá busca desde el origen. Muy bien, terminé. ¿Cuántos dijeron amén, aleluya? Llegamos al puerto, por lo menos de lo que tenía que expresar. Quiero invitarte a ponerte de pie. Con el Señor
Siempre me acuerdo del apóstol Iván Zamorano. Siempre decía, con Dios no hay que tener tanta prisa. Quiero dejarte unos minutitos para que oremos juntos y le preguntemos al Señor. Una buena pregunta es esta: Señor, ¿cómo me ves tú a mí? Porque si partimos al revés, tenemos dos polos. Si tenemos problemas de la autoestima muy alta, cuando yo me defina, lo hago todo bien, Señor, no sé qué hago aquí. Nací al otro lado de la cordillera. Pero si tengo la autoestima baja, no hago nada bien, Señor, qué desastre de vida. Pero ¿y qué tal si Dios te define? ¿Qué tal si tú le preguntas a Dios cómo te ve realmente Él? Hay cosas que tú quieres mejorar y que Dios no está tomando ni en cuenta. Y hay otras que estás ignorando y Dios tiene las voces de alerta para sacarte de determinados peligros. ¿Por qué te comportas como te comportas? A veces nos abandonamos muy rápido entre nosotros, amada iglesia. Hay gente que cree que está bien, que porque algo te molesta, no, se van nomás. Pero recuerda que es Dios el que genera la relacionalidad. No es llegar y volverle la espalda porque el pastor te cayó mal. O ese día andaba con los monos. Vamos a preguntarle al Señor: Señor, ¿cómo me ves tú a mí? De la manera como yo me comporto, como yo soy, ¿te honra? ¿Te sientes grato? Pero vamos a sacar el filtro de nuestra cultura. Quiero invitarte en el nombre de Jesús a sacar de tu mente todo lo aprendido y dejarle un espacio grande para que Dios se defina a sí mismo. Para que Él te diga lo que entiende por reino, para que Él te diga lo que entiende por Señor, para que Él te diga lo que entiende por sueño que tiene contigo, etc. Padre, te damos gracias por traernos hasta este día, por tu amor paciente, Señor, tantos años, mirando tu infinito amor, tu infinita misericordia y el mar de oportunidades que hay en tu corazón. Esta tarde sentimos que tú nos trajiste, Señor, a un lugar como a conversar de padre a hijo, como en un tiempo de confianza, de intimidad y de oportunidades. Primero quiero pedir que tu Espíritu, Señor, ilumine nuestro entendimiento, que Jesús nos sea revelado no por culpas nuestras o por exitismos nuestros, sino por tu persona, por tu Espíritu, por ti mismo, Señor. A veces estamos en un lugar de castigo donde tú no nos tienes. A veces estamos marginados y nos marginamos como si estuviéramos fuera de la carrera o fuera de la familia, cuando en tu corazón jamás hemos salido de allí. Oro para que el origen, Señor, de tu corazón nos llame, en el nombre de Jesús. Que los que hoy día pudieron entender de una manera diferente la palabra arrepentimiento, si toman decisiones serias contigo, empiecen a disfrutarte como nunca lo habían experimentado. Señor, oro para que el acusador sea acallado en el nombre de Jesús. El que acusa de día y de noche a los hijos, a los escogidos, dice tu palabra. Oramos para que la voz del acusador sea anulada en el nombre de Jesús y se levante el argumento de la sangre de Jesús. De la sangre que habla mejor que la de Abel, la que tiene el poder de la justicia, Señor, el poder de escondernos del acusador, de aquel que ya no nos puede enrostrar aquello por lo cual Jesús pagó el precio de la libertad. Quiero invitarte con los ojos cerrados, por favor. Si hay alguien que entiende que
El arrepentimiento hoy día le hizo una invitación diferente. Quiero invitarte a levantar tu mano. Me gustaría orar desde aquí por ti. No te preocupes, no te vamos a exponer. Pero el arrepentimiento de volver al origen, el dejar que Dios se defina a sí mismo en ti. Muy bien. Señor, oro por las manos que se levantaron y te pido que tú les animes, Señor. Tuvieron la fe suficiente para exponerse delante de ti. Introdúcenos en tu corazón, Señor, en el lugar de tus planes, de tus proyectos, en el lugar de tus sufrimientos, Señor, en el lugar de tus victorias, en el lugar del precio pagado por el amor con el cual nos rescataste. Y que tu Espíritu siga operando dentro de nosotros las convicciones que usted quiere imprimirnos, para que cada día, Señor, usted sea más dueño y Señor de nuestras vidas. Precioso Espíritu de Dios, regálanos la incomodidad de la claridad que solo usted sabe dar para declararnos lo que no le gusta. Y gracias porque usted se ha comprometido a estar con nosotros para corregirlo. Descansamos en ti. Queremos volverle la espalda, Señor, a todo lo que nos aleja de tu persona y conquistar un próximo año, Señor, más íntegro en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas bendiciones. Yo me siento más liviano. Antes de predicar este mensaje, creo que Dios lo trató profundamente conmigo. Y me sentí muy convencido de pecado, convencido de que necesito volver al origen. He abandonado mucho la intimidad con Él, tengo muchos afanes, muchas preocupaciones y se me ha ido olvidando el deleite de su presencia, el deleite de disfrutarlo a Él, y eso lo voy a cambiar. Así que hago pública mi confesión también. Aprendí algo en estos días. Lucas me decía, ¿sabe, pastor? Si les puedo hacer una crítica al liderazgo de Antioquía, nunca se muestran vulnerables. Entonces mucha gente los ve como, ustedes son inalcanzables, y alcanzar el nivel que de repente uno les ve es imposible. Y es una mentira, iglesia amada. Somos personas súper corrientes, vulnerables igual que usted, y el mensaje prácticamente me lo prediqué a mí. Así que gracias por escucharme. Ore por mí, porque necesito mucho del Señor. Dios les bendiga.